Antes de empezar en esta ocasión, hermanos, tengo algunos anuncios que comunicarles. En primer lugar, los hermanos de Amarillo y toda la vecindad ahí de Amarillo mandan saludos a todos ustedes. Varias congregaciones lograron reunirse el domingo por la tarde y es lo que los hermanos expresaron, que les trajera saludos a todos ustedes en esta ocasión. También quiero decirles que el anuncio que hice antes de irme, si ustedes recuerdan de nuestra hermana Gloria Brooks, pues nuestra hermanita falleció y el servicio fúnebre de ella va a ser este lunes que viene a las 11:30, nuestra hermana Gloria Brooks. Si ustedes recuerdan, la hermana pues ya tiene 94 años, se cayó, se quebró el pescuezo y entró en cirugía. Los doctores hicieron todo lo que pudieron, pero le dieron noticia a la hija que posiblemente sí le hiciera y posiblemente no, le dieron 50-50%. Y nuestra hermana falleció el día 2 de septiembre, solo que pido las oraciones por la familia Graff y la familia Brooks, ya que están pasando por estos momentos difíciles. También en mi venida para acá, de Amarillo a Corpus, se me avisó que un hermano americano que nosotros conocemos, predicador por muchos años, nuestro hermano Orrin Rhodes, incluso fue, yo creo que la segunda congregación en donde yo colaboré, ahí en San Marcos, y ahí nos conocimos muy bien. El hermano falleció y claro, verdad, de complicaciones, le pegó el COVID, pero él tenía otras complicaciones y pues él falleció. Solo que le pido las oraciones por la familia Rhodes, es R-H-O-D-E-S, Rhodes, ya que están pasando por estos momentos difíciles. El hijo de él, Kevin Rhodes, es el director de la escuela de predicadores ahí en la ciudad de Fort Worth, en Brown Trail, Church of Christ. Solo que, y claro, verdad, de los nuestros, ya han oído, nuestro hermano Porfirio está en el hospital. Hablé con la hermana Santa, está bien, pero parece ser que mañana sale del hospital, pero si ustedes recuerdan, el hermano de él ha fallecido y el servicio fúnebre va a ser, me parece que el viernes o el sábado o este fin de semana. Y los hermanos van a viajar para Houston para estar allá con los familiares y atender los servicios fúnebres. Solo que recuerden a nuestro hermano Porfirio y su esposa Santa y a toda la familia en estos momentos. Y claro, ¿verdad? Orando por la mamá de la hermana Betty, que también todavía sigue necesidad de nuestras oraciones. Y por todos aquellos hermanos quienes ya se han pedido oraciones, recordemos a tales personas en nuestras oraciones. Son tiempos difíciles, pero sabemos bien que vamos a salir adelante. La voluntad del Señor se va a cumplir y es lo que le pedimos al Señor, ¿verdad? Que su voluntad sea hecha en la vida de aquellos quienes están pasando en estos momentos por tiempos difíciles y que a los demás nos dé paciencia, nos dé tranquilidad y también nos dé el aceptar lo que venga de parte del Señor. Recuerden el sermón de Epi que predicó el domingo por la mañana, Daniel capítulo 3 y versículo 17. Los hijos de Daniel, Sadrach y los demás, dijeron ellos, sabemos que el Señor nos habrá de librar, pero si aún no nos libra, continuaremos sirviendo a Jehová Dios. Esa es una fe tremenda que todos nosotros debemos de tener en nuestra vida y depender totalmente en Dios, porque Dios sabe lo que es mejor para nuestra vida. Y recuerde que sus pensamientos son mucho más elevados que los pensamientos nuestros. En este momento, antes de empezar, sería bueno ir a Dios en oración y orar, ¿verdad? No solamente por la necesidad que nos apremia, pero aún también por aquellos quienes necesitan en esta ocasión, ¿verdad?, nuestras oraciones. Vamos a orar. Bendito y eterno Dios, le damos gracias en esta ocasión por la oportunidad, eterno Padre, que usted nos da
de poder estar congregados en este local y de estudiar, eterno Dios, una porción más de su palabra. Le ruego pues por su siervo, que usted me ayude a recordar aquellas cosas que me ha puesto en mi mente y corazón al meditar sobre esta clase, eterno Dios. Y sobre todo, Padre Santo, le ruego que esté con las personas quienes van a escuchar, que usted, eterno Dios, les ayude para que puedan entender, para que así, eterno Dios, podamos escuchar su voz a través de los versículos que vamos a leer. Y eterno Padre, si acaso aún todavía no se ha asimilado las cosas que usted nos va a enseñar esta noche en nuestra vida, ayúdenos para poder hacerlo. Padre Santo, también queremos pedirte en esta ocasión por la familia Brooks, por la familia Graff, por la familia Saucedo, por la familia, eterno Dios, de Vega, la mamá de la hermana Betty, por todos aquellos, eterno Padre, que han expresado de una manera u otra la necesidad en su vida, eterno Dios, por sus seres queridos, por sí mismo, la necesidad, eterno Dios, que existe, ya sea de cualquier cosa que sea, eterno Padre, que usted, eterno Dios, escuche y esté atentos a sus oraciones y que les ayude, eterno Dios, para confortar, consolar a cada uno de ellos, eterno Padre, demostrando su voluntad en la necesidad que apremia en cada familia, en cada situación, eterno Padre. Usted bien sabe lo que es mejor y a usted le estamos pidiendo, eterno Padre, que nos ayude. Vuelvo a repetir, eterno Dios, se ha mencionado ciertas familias, pero solamente de aquellas que conocemos. Yo sé bien que hay más, eterno Padre, y le ruego pues que a ellos también les atienda conforme a su necesidad. En el bendito nombre de su amado Hijo Jesucristo le pidemos y le rogamos por todo esto. Amén. En esta ocasión también le queremos dar la bienvenida a todos ustedes que nos están mirando por medio del Facebook. Estamos contentos que ha tomado tiempo en esta ocasión para poder sentarse y estudiar la Biblia juntamente con nosotros. Le ruego pues que si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente a la clase que vamos a estudiar hoy en esta ocasión, usted puede llamar al edificio. Mientras estemos aquí le contestaremos su llamada, o nos puede escribir por medio del correo electrónico, o simplemente puede responder por medio del Facebook, y haremos todo lo posible para poder ayudarle con cualquier necesidad espiritual que usted tenga o pregunta concerniente a la clase. Para el resto de nosotros, todos bienvenidos. No se miren serios, brother, alegres. Los miro un poco serios. ¿Será porque es miércoles? Ya no me falta 2 días más y ya viene viernes. Eso tampoco no les alegró. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio que hemos designado para los miércoles. Destras, esta palabra destra, hermano, es la misma palabra habilidad, ¿ok? Solo que no se asusten. Destras para la vida cristiana. En inglés la palabra destras quiere decir life skills. Life skills. ¿Ok? Solo que ya se le prendió el foquito. ¡Ping! Destreza. Sí, perdón, destreza. Estoy buscando algo que escriba porque esto parece que ya no tiene destrezas, ¿ok? Para la vida cristiana. Life skills. ¿Ok? Entonces, déjeme dar un repaso porque ya tenemos 2 semanas que, 2 o 1, ya ni me acuerdo, tanto viaje que ando, brother. Pero primeramente vimos la introducción a este tema y estuvimos viendo de que el cristiano, cuando escucha el evangelio, viene a aceptar el plan de salvación que se presenta en el Nuevo Testamento.
Hay una separación en el mundo y la separación no la ha hecho Dios, sino que el ser humano mismo es el que hace esta separación. La separación consiste en lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Aquellos que caminan por el camino ancho y aquellos que caminan por el camino angosto. Y vuelvo a repetir, esto es a consecuencia a la voluntad del ser humano. La persona es la que ha hecho la decisión. Dios no lo ha forzado en hacer estas decisiones. Solo que no culpe a Dios, sino que es la decisión que la persona hace en su vida en el camino que va a caminar. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de la persona que ha escogido de caminar en el camino angosto. Estamos hablando del cristiano, estamos hablando de la cristiana, aquella persona quien se ha sometido al plan de salvación que el Nuevo Testamento nos enseña. Y claro, ¿verdad? Que solamente hay un plan de salvación. El plan de salvación consiste en los siguientes pasos. Y digo yo los siguientes pasos porque esto es lo que Jesús enumera en los evangelios. Primeramente, tenemos que oír el evangelio. Juan capítulo 8, versículo 24 dice que debemos de oír, porque si acaso no oímos la palabra de Dios, el evangelio, las buenas nuevas, el versículo dice que todos habrán de perecer igualmente que el mundo. Y el mundo habrá de perecer sin esperanza. Es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 y versículos 2 en adelante. La mayor parte del mundo no tiene esperanza porque no está en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que da esperanza al ser humano. Segundo, miramos nosotros que el cristiano o la persona que quiere someterse al plan de salvación tiene que creer, porque no solamente es de escuchar, todos escuchamos, pero tenemos que creer lo que escuchamos. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que es necesario la fe para poder agradar a Dios. La fe es el creer, es la convicción. Y el creer y la convicción vienen únicamente por oír y oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y una vez que lleguemos a ese punto, entonces tenemos que hacer la decisión nuestra. Bueno, ¿voy a seguir en el camino que estoy caminando o voy a seguir lo que Dios me ha puesto por delante? Es la decisión que yo personalmente, que usted personalmente tiene que hacer en su vida. Dios no lo va a forzar. Nadie de nosotros lo va a forzar. Esa decisión es completamente voluntaria, es suya. Pero yo le ruego y le digo que si acaso hace una decisión equivocada, Eclesiastés capítulo 9, versículo 11 dice que Dios le juzgará al fin. Dios no va a juzgar a todos nosotros. A toda gente en este mundo Dios no va a juzgar. Solo que las consecuencias de ese juicio de parte de Dios va a ser por las decisiones que usted hace en su vida. Eso claramente es lo que la palabra del Señor nos enseña. Solo que entonces tiene que haber un arrepentimiento. Si yo me doy cuenta que la vida que yo estoy viviendo no está de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces tiene que haber un cambio. Y eso es lo que la palabra arrepentimiento quiere decir. Un cambio de mente y un cambio de manera de ser. Tengo que caminar como Dios me enseña que debo de caminar. Lucas capítulo 13, versículos 3 y 5 nos enseña de eso. Y cuando ya lleguemos a ese punto, entonces tenemos que llegar al punto de confesar a Cristo. Tenemos que confesar que Jesucristo es mi Salvador. Porque recuerde, antes de pertenecer a Cristo, antes de que haga un cambio de mente, no le pertenecíamos a Cristo. No andamos conforme a la voluntad de Cristo. Entonces ahora tenemos que confesar que Cristo es mi Señor y estoy yo listo, dispuesto en seguir a Jesucristo mi Señor. Es lo que hizo el eunuco en Hechos capítulo 8, versículo 36. Él confesó que Jesucristo es Señor. Él bautizó que él era pecador. Y otra cosa dijo, aquí hay agua quien impide que yo sea bautizado. Porque ese es el último paso. El bautismo es lo que quita el pecado de nuestra vida. Porque en el bautismo es donde hay justificación, es donde hay santidad, es donde es trasladado al cuerpo de Cristo Jesús. Dios hace todo eso.
Yo no tengo el poder para hacer eso, Dios lo hace y lo hace únicamente debajo del agua. Es lo que la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 25. El bautismo que ahora nos salva, no quitando las impurezas de la carne, sino que dándonos una conciencia limpia hacia Dios. Entonces, una vez que uno haga eso, entonces entra la vida cristiana. ¿Ok? Y cuando entra la vida cristiana, entonces ya necesita habilidades, destrezas, habilidades para poder vivir la vida cristiana. Recuerde que el bautismo lo ha puesto en una vida nueva. Y yo tengo que volver a empezar a aprender cómo vivir esta vida nueva. Y temo yo que muchos de nosotros los cristianos, ¿verdad?, no aprendemos en vivir la vida nueva que Dios nos da. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que cuando somos bautizados, recibimos una vida nueva. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice que nosotros entramos a una vida nueva. Colosenses 2, 12 y 13 dice que entramos a una vida nueva. Si entramos a una vida nueva, entonces es menester que yo entienda, que yo comprenda cómo vivir esta vida nueva. Y esta vida nueva, entonces, vimos que hay 3 áreas en cómo se vive. Primeramente, en relaciones. ¿Ok? Segundo, en decisiones. Y tercero, en acciones. Y aquí fue donde nos quedamos la última vez. 3 áreas muy importantes: relaciones, decisiones y acciones, que venimos nosotros de ver en nuestra vida cristiana, en nuestra nueva vida. Entonces tenemos que aprender habilidades para poder vivir en estas áreas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ok? Y entonces aquí es donde nos quedamos y aquí es donde vamos a empezar. Primeramente con la palabra relación. ¿Ok? Relaciones. Y cuando hablo de relaciones, hermanos, estoy hablando, por ejemplo, cuando uno entra a la vida nueva, hay relaciones o relación con Dios. ¿Ok? Hay relación consigo mismo. Hay relación con la hermandad. Hay relación con la sociedad o el mundo y hay relación con la familia. Yo creo que eso cubre todo, ¿verdad? Relaciones o relación con Dios, consigo mismo, con la hermandad, con la sociedad o el mundo y con la familia. Entonces yo tengo que aprender cómo vivir en estas relaciones con cada grupo individualmente. Entonces tengo yo que entender las habilidades que yo necesito para poder vivir conforme a la voluntad de Dios en estas áreas. Y primeramente empezamos con las habilidades interpersonal. ¿Ok? Las habilidades interpersonal. Cuando hablo de las necesidades interpersonal, me estoy refiriendo a lo interior de uno. A lo interior. Primeramente tengo que empezar conmigo mismo. Para poder yo entenderme. Para poder yo funcionar como Dios quiere que venga a funcionar. No juzgar a nadie más. No tratar de conocer a nadie más, sino que tratar de conocerme a mí mismo. Porque yo soy un individuo, ¿verdad?, que soy compuesto de varias cosas y por lo tanto yo tengo que entender que mi vida tiene que ser disciplinada.
tanto mentalmente, emocionalmente y todo lo que se necesita. Miren lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27. 1 Corintios capítulo 9 y versículos 26 y 27 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 1 Corintios 9, 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo aquí está hablando de una disciplina de sí mismo, para poder él experimentar esta vida nueva, y al experimentar esta vida nueva, para no llegar a ser tropiezo en la vida nueva para nadie más. ¿Ok? Solo que entonces nos hacemos preguntas, si necesitamos que nosotros disciplinarnos interpersonal, ¿qué es lo que necesitamos que hacer? ¿Qué es lo que necesitamos que hacer? Bueno, primeramente existe, ¿verdad? Por ejemplo, el autoconciencia, o ser autoconscientes, conscientes consigo mismo. Consigo mismo. ¿Se conoce usted? ¿Se conoce usted? Conscientes consigo mismo. Díganse una pregunta, ¿conoce usted cuáles son sus puntos fuertes en su vida? ¿Conoce usted cuáles son sus puntos débiles en su vida? ¿Conoce usted su mente? ¿Conoce usted su mente? Porque su mente es el centro de la facultad, o la facultad en donde uno va a razonar, en donde uno va a establecer pensamientos y donde va a salir lo que uno interiormente tiene disciplinado. ¿Entendemos? Por ejemplo, en Proverbios capítulo 23 y versículo 7, note lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 23 y versículo 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Proverbios capítulo 23 y versículo 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Proverbios capítulo 23 versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es su pensamiento? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Solo que entonces necesitamos que autodisciplinarnos, ser conscientes de sí mismo. ¿Qué es lo que debo de disciplinar? Miren, el apóstol Pedro dice de la siguiente manera, se encuentra en Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Y ahí voy a parar. Noten que aquí habla de una progresión de lo que uno debe de añadir a la vida nueva. La vida nueva empieza cuando la fe se establece en nosotros, que hacemos todo lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Se le tiene que añadir virtud. La virtud quiere decir una moralidad, pero una moralidad correcta. Cuando hablo yo de la moralidad, me estoy refiriendo a lo que es correcto y incorrecto. Lo que es correcto y lo que no es correcto. Y luego a esto se le tiene que añadir, ¿qué? Dice aquí,
conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra. Porque la palabra es el estándar absoluto que nosotros usamos para definir lo que es correcto y incorrecto. Y luego note lo siguiente, dice dominio propio. Algunas versiones tienen templanza. Esta palabra me interesa porque según los lexicógrafos nos dan a entender que esta palabra significa una disciplina, una autodisciplina, una disciplina interior en nosotros. De que nosotros seamos maestros, de que nosotros podamos controlar, disciplinarnos a nosotros mismos. Y es lo que el apóstol Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27. Que lleguemos a ese punto de autodisciplinarnos. ¿Cuáles son mis debilidades? Si usted conoce sus debilidades, ¿las tiene bien disciplinadas? Si usted conoce sus puntos fuertes, ¿están disciplinadas esos puntos fuertes? Que se usan para lo bien, para lo correcto y no para lo malo. Solo que entonces, cuando hablamos de lo interpersonal, estamos hablando de primeramente un consciente de sí mismo, de saber quién soy yo, qué capacidad tengo en mi vida, qué puedo lograr, qué puedo hacer y luchar para llegar a ese punto en mi vida. Y temo que muchos de nosotros, hermanos, no lo estamos haciendo. No logramos la capacidad nuestra. Y por eso es que muchas de las veces no miramos la potencia de la iglesia porque no estamos actuando en los 8 cilindros. No estamos actuando conforme a la capacidad que Dios nos ha dado. Y por lo tanto se puede ver una medida mediocre, y estudiamos concerniente a eso. Se puede mirar una indiferencia, se puede mirar una apatía, se puede mirar todo esto en nuestra vida porque no hemos llegado a la potencia, a la capacidad nuestra. ¿Entendemos? Okay. En vista de que este es un tema poco serio y un poquito profundo, hermano, les voy a dar tiempo para que hagan preguntas si acaso necesitan que hacer preguntas. No quiero pasar por alto y pasar rápidamente sin que nosotros entiendamos estos puntos. ¿Alguien tiene pregunta? Ok. El siguiente punto, hermano, que necesitamos que hacer es el autogestión emocional. ¿Entendemos esto? El autogestión emocional. ¿Qué tantas emociones tenemos nosotros? ¿Alguien me puede nombrar, las más sobresalientes? Está el gozo, ¿verdad? Esa es emoción, ¿verdad? Está el enojo. Esa es emoción. Está la tristeza. Yo creo que nomás tenemos tiempo para esto, ¿verdad? Pero hay más emociones. Está el gozo, el enojo y la tristeza. Y cuando yo entonces no vengo a disciplinar mis emociones, recuerde que estamos viendo de que para poder vivir la vida cristiana, necesitamos que estar conscientes de todo esto y estar bien disciplinados concerniente a nuestras emociones. Por ejemplo, si acaso no hay una disciplina correcta aquí, Satanás entra y usa estas emociones para su beneficio. Por ejemplo, ¿cómo puede entrar Satanás, verdad, en esta emoción y llevarnos a pecar? ¿Recuerda lo que dice Lucas capítulo 8, que es versículo 14? Note lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 14. En Lucas capítulo 8, versículo 14, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Lucas capítulo 8, versículo 14. Considere pues lo que dice la palabra de Dios. 8:14 dice, la que cayó entre espinos,
Estos son los que oyeron, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Qué causa los placeres de la vida? ¿Qué causa los placeres de la vida? Gozo. ¿Entendemos? Los placeres de la vida causan gozo. Las riquezas, gozo. Cuando alguien anda broke, sin dinero, ¿verdad? Anda triste. Pero cuando anda con un poquito de dinero, ¿verdad? Anda con risa, gozo. Pero noten que Satanás las puede usar, si acaso uno no disciplina bien esta emoción, Satanás las puede usar para poder él cumplir su propósito. Por ejemplo, ¿qué le pasó a Judas? Le presentó una oportunidad en darle 30 monedas, ¿verdad? Para él esto fue un gozo. Noten en cómo Satanás usó esa venida para que Judas fuera a pecar, para que entregara al Señor. Y a esto es lo que me refiero. Judas no había disciplinado su vida interpersonal y por lo tanto Satanás lo usó. Lo usó. Otro ejemplo, el enojo. El enojo. ¿Qué hizo Satanás con Pedro? ¿Qué hizo Satanás con Pedro? Cuando vinieron a querer llevarse a Jesucristo, ¿quién fue el que le cortó la oreja al otro? Pedro. El enojo. Pedro era un hombre bien agresivo. Bien agresivo. E incluso, note lo que dice Proverbios capítulo 14 y versículo 17 concerniente a aquí concerniente al enojo. Proverbios capítulo 14 versículo 17, note lo que dice. Proverbios capítulo 14 y versículo 17. Dice, el que fácilmente se enoja, ¿qué? Hace locuras. El que fácilmente se enoja. El que fácilmente se enoja quiere decir que no tiene esto bajo control. ¿Ok? No lo tiene bajo control. La persona que tiene bajo control el enojo, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 26, lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 26 dice, ariaos. O es decir, te puedes enojar, pero no peques, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este versículo nos da a entender que sí hay manera en cómo controlar el enojo. Proverbios 14 y 17 dice que el hombre que demuestra un enojo, ¿verdad? Hace locuras. Hace locuras cuando no está controlado. Solo que entonces Satanás usa esto para su beneficio. Porque el enojo, ¿verdad? El enojo lo lleva ¿a qué? Al pecado. Efesios capítulo 4, versículo 26 dice que areaos, pero no pequéis. En otras palabras, te puedes enojar. Es un enojo, ¿verdad? Justificado ante Dios. Jesucristo se enojó. Jesucristo se enojó. Juan capítulo 2. Sí, se enojó, pero no pecó. Porque la Biblia dice que ningún pecado se le encontró a Jesucristo. Por eso podemos enojarnos, pero no pecar. Entonces miramos nosotros que estas emociones, ¿verdad? Satanás las puede usar para su ventaja, tanto el enojo, el gozo, como el enojo, la tristeza. ¿Qué dice Mateo capítulo 26 y versículo 38? Dice que Jesucristo estaba demasiado, ¿qué? Triste. ¿Por qué? Porque él sabía bien que ya estaba llegándose el fin
de cumplir el propósito de Él por el cual vino a este mundo. Y fue al monte y se llevó a 2 de sus discípulos para que oraran juntamente con Él. Pero los discípulos, ¿verdad?, se quedaron dormidos. Pero para Cristo era real, porque Él sabía bien lo que tenía que hacer. ¿Y qué fue lo que Jesucristo le pidió a su Padre? Padre, si es posible, ¿qué? Que pase esta copa. Pero no que se haga mi voluntad, sino que la tuya. Solo que entonces miramos nosotros que la tristeza también puede ser usada. Satanás la usa. Solo que entonces usted y yo necesitamos que entender que necesitamos que disciplinar nuestras emociones para que podamos hacer lo que la vida nueva demanda de nosotros. ¿Entendemos? Tiene que haber un dominio propio, una templanza. Por eso necesitamos las habilidades para poder cumplir esto, para vivir la vida cristiana. Y todo es posible, hermanos. Porque recuerden, no estamos bajo servidumbre, pero sí estamos bajo Dios. Somos siervos de Dios. Somos siervos de la justicia, dice Romanos capítulo 6, versículo 16. Pero recuerde que Dios nos está ayudando para que hagamos todo lo posible, para que hagamos todo lo bueno en nuestra vida. Dios jamás nos va a ayudar para que hagamos un mal, sino que siempre para que hagamos lo mejor. Entonces, miramos que debemos de autogestionar emocionalmente. Tercero, tenemos un punto para algo más, por otro. Tercero, ¿verdad? Está nuestra autoestima. Nuestra autoestima. ¿Qué pensamos de nosotros? ¿Qué pensamos de nosotros mismos? Esa pregunta únicamente usted la puede contestar. Otros nos estiman, pero ¿qué de nosotros mismos? ¿Qué de nosotros mismos? ¿Nos estimamos a nosotros mismos? Porque el que conoce bien quién soy yo, soy yo. Y hay cosas que en ocasiones, ¿verdad?, otros hermanos y hermanas me están diciendo, pero yo sé mejor, porque yo me conozco a mí mismo. Y por lo tanto es difícil de aceptar y de amarme. Y porque no me acepto y porque no me amo, entonces vienen problemas en mi vida. ¿Entendemos eso? Note lo que dice Mateo capítulo 22 y versículo 39. En Mateo capítulo 22 y versículo 39 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo capítulo 22 y versículo 39 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El segundo, estamos hablando de los mandamientos, alguien se le acerca a Jesús y le dice a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dice en el versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. ¿Cómo te amas tú? Porque como te amas tú es como vas a amar a tu prójimo. ¿Cómo te amas? ¿Te estimas a ti mismo? Nosotros, hermanos, hemos entrado al cuerpo de Cristo Jesús. Algunos de nosotros, nuestros pecados han sido tremendos en nuestra vida. Y estos pecados en ocasiones nos siguen en nuestra conciencia y no nos perdonamos. No nos perdonamos. No llega la capacidad de poder perdonarme yo por lo que he hecho en mi vida. Por eso muchas veces te encuentras gente que dice, bueno, te tienes que bautizar, bautizando hay el perdón de pecados. Y te contestan, nunca podrá Dios perdonarme mis pecados. Esa persona no se ama a sí misma, ni tampoco acepta el poder de Dios en limpiar la conciencia de uno.
Y es lo que Dios hace. Dios limpia. ¿Recuerdan? Primera de Pedro 3:21. El bautismo que nos salva, no quitando las impurezas de la carne, sino que dando una aspiración que, una aspiración clara, limpia, ante Dios. ¿Y qué es lo que hace eso? La sangre de Cristo Jesús, con la cual tenemos contacto en las aguas del bautismo. Esa es la palabra justificar. Primera de Corintios 6:11 dice que somos justificados, somos lavados, justificados y santificados. Dios es el que hace eso. Pero el problema no está en Dios, sino que está en nosotros. Está en nuestra autoestima. No nos perdonamos. Y nos siguen esas memorias, esos pecados. ¿Y quién es el que está usando eso? Satanás. Pero Dios ya nos perdonó. Miren el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo un pasado tremendo, ¿verdad? En su mano tuvo sangre. La sangre de Esteban. ¿Recuerdan Esteban? Hechos capítulo 8. Él fue el que dio el consentimiento de matar a Esteban. Y él fue el que detuvo, ¿qué? La ropa de él. Y luego dice Hechos capítulo 26 y capítulo 22 que iba y ponía en cárcel a cristianos. Los maltrataba. Él mismo dice, en primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 13, noten en cómo se expresa él, de sí mismo. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 13 dice, habiendo yo, este es Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero noten, hagan un estudio de estas palabras. Blasfemo, perseguidor e injuriador. Estas son palabras tremendas. Y eso lo fue Pablo. Estas tres palabras vienen a encerrar la vida de Pablo. Pero Pablo, él pudo autodisciplinarse y él, concerniente a estas cosas, estaba bien. En su vida interpersonal, su conciencia estaba limpia. Note lo que dice Hechos capítulo 23 y versículo 1. Hechos capítulo 23 y versículo 1. En Hechos capítulo 23 y versículo 1, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 23 y versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué le parece? Yo delante de Dios. Le está hablando a un concilio que conocía a Pablo. A un concilio que le daba a Pablo cartas para ir detrás de los cristianos y matarlos. Y a ese concilio le está diciendo, yo ante Dios he vivido con una conciencia, ¿qué? Limpia. No le molestaba lo pasado. No le acusaba. Solo que entonces su conciencia estaba limpia. Y podía funcionar bien en la vida cristiana. Él, concerniente a sus emociones, las tenía bien disciplinadas. Concerniente a su estima de sí mismo, ya lo vimos, primera de Timoteo capítulo 1 versículo 13. Pero ¿qué de nosotros? Y cuando no llego yo al punto de disciplinarme en estas tres áreas, vamos a ver más la próxima semana porque el tiempo se me acabó. Pero cuando no llego a disciplinar en estas áreas, hermano, tengo problemas. Tengo problemas. Y mi funcionamiento en la vida cristiana también se va a ver con problemas. ¿Entendemos eso? También se va a ver con problemas. Porque no hemos tratado con nuestra vida de la manera en como yo debo tratar para poder vivir mi vida en abundancia. ¿Recuerdan lo que dice Jesucristo en en Juan capítulo 10, versículo 10? Yo he venido para dar vida y para darla ¿qué? En abundancia. El tiempo ya se me terminó, hermano, quisiera seguirle, pero lo dejamos para la próxima semana.
Todavía me faltan 3 puntos más bajo esto. Pero ¿tienen preguntas o comentarios en esta noche de esto?